Hola, mi nombre es Asiel y hoy quiero hablarle un poco de KZOS, una distribución de Kubernetes sencilla que nos permite crear un clúster de Kubernetes en cuestión de minutos. Esta sería la página oficial del proyecto KZOS. KZOS es una solución que está respaldada por Miranti. Miranti es una empresa que se dedica a la comercialización de productos basados en Kubernetes y OpenStack. De hecho, tiene sus propias distribuciones y plataformas para lo que es la comercialización de Kubernetes y OpenStack. KZOS, sin embargo, es una solución 100% open source o de código abierto y es libre o es gratuita para su utilización. De hecho, si vemos aquí en esta página, vemos en la sección que dice cero costo, y en ella se especifica que para uso personal, incluso el uso comercial de la solución, no es necesario pagar alguna cuota, por así decirlo. Puedes utilizarlo tanto en tus proyectos personales, en tu home lab, como puedes utilizarla en soluciones 100% comerciales o para brindar servicios a clientes. K0S lo podemos desplegar de manera manual, es decir, podemos ejecutar en tu host Linux una serie de comandos para poder habilitar el clúster de Kubernetes. Sin embargo, esta opción necesitaríamos para automatizarlo, para tener un proceso repetitivo, necesitaríamos llevarlo a código, es decir, utilizar algunas soluciones como es Ansible o Puppet o Chef para poder automatizarlo. Debido a esta necesidad, el proyecto K0S ha desarrollado K0S CTL o K0S Control, como guste llamarlo, el cual podemos automatizar lo que es la habilitación del clúster de Kubernetes y la administración. Podemos venir aquí a lo que es la página, al repositorio de GitHub de K0S, en el cual vemos lo que habíamos mencionado anteriormente, que es un proyecto 100% de código abierto y gratuito. Aquí está todo lo que es el K0S. Podemos ver su código en caso de que necesitemos hacer una pequeña revisión del código. Podemos incluso ver las ramas, ver los tags que tiene el proyecto, que estas serían lo que son las versiones de Kubernetes que ellos van habilitando. Y como mencionaba anteriormente, también podemos tener acceso a lo que es K0SCTL, que es la herramienta para habilitar, para hacer bootstrap del clúster de Kubernetes. En K0SCTL ya vamos a comenzar lo que es la habilitación del clúster. Lo primero que tenemos que hacer es bajarnos el binario. Tanto K0S como K0SCTL están desarrollados en Go, así que son binarios, tanto la versión de Kubernetes como el controlador son binarios que puedes descargarte y puedes ejecutar, ¿no? Para este caso vamos a utilizar el binario para Linux. Abrimos la consola. Nos bajamos los binarios. Aquí tenemos el binario de K0S, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es copiar este binario en nuestro pad de Linux para poder ejecutarlo, ¿no? Para esto primero vamos a darle los permisos de ejecución para poder ejecutarlo. Ahora simplemente copiamos el binario en nuestro pad. Ya al tener el binario en nuestro pad podemos simplemente verificar que K0S se ha instalado correctamente. Y aquí tenemos la evidencia, ¿no?, de que esto es. Ahora, para este proyecto, yo me he habilitado dos instancias que para ella de Linux, las cuales he utilizado Debian 12 específicamente. Estas serían mis dos instancias, estas serían las IP, la 192.168.20.200
y la 192.168.20.201. Serían mis dos instancias. Actualmente las instancias las tengo en mi Home Lab personal, que está corriendo Promo. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es hacer un chequeo de que podemos acceder a estas instancias. Para esto, estas instancias previamente, yo le he inyectado mi llave SSH personal, pero les voy a enseñar todo el proceso que es necesario para que tú puedas inyectar tus propias llaves SSH y así puedas manejar los servidores. Una característica interesante de K0SCTL es que hace controla los hosts para lo que es la instalación de Kubernetes a través de SSH. Por lo cual es necesario que tú habilites una llave para poder controlar estos hosts. Como aquí vemos, puedo entrar al controlador, a mi nodo controlador, y de igual manera puedo entrar al nodo worker. Sin embargo, si nosotros queremos crear nuestras propias llaves SSH, simplemente ejecutamos el siguiente comando. Y ahora vamos a crear nuestras propias llaves. En este caso, vamos a llamar a la llave K0S. Si queremos, le ponemos una contraseña a la llave o simplemente lo podemos dar de esta manera. En este momento simplemente la vamos a dejar así, ya que no es tan necesario asegurarle esta llave SSH. Ya la llave SSH de por sí es segura. Si vemos aquí en la pantalla, vemos nuestros dos ficheros, que es la llave privada y lo que es la llave pública, la cual vamos a inyectar en nuestro host para que K0SCTL pueda administrar las distribuciones Linux que estoy utilizando, ¿no? Ahora, lo primero que vamos a hacer con K0SCTL es crear nuestro manifiesto en el cual vamos a declarar cómo va a quedar configurado nuestro clúster de Kubernetes. Para ello, ejecutamos K0SCTL init y le damos como salida un fichero en el cual se va a almacenar las configuraciones de nuestro clúster de Kubernetes. K0SCTL. .yaml, ya que esto es un YAML. Él crea un YAML con estas configuraciones. Ahora, si abrimos este YAML, si abrimos el YAML, lo que podemos ver es una descripción. Vemos que es como si fuera un manifiesto de Kubernetes que se ha creado. En este caso, él nos da un ejemplo de los hosts que van a habilitar. En este caso, se ha creado un ejemplo para un host controller y para un host worker. Esta configuración la vamos a modificar para nuestros servidores que hemos habilitado, que son, como vemos acá, es la 1068.20, 1068.20.200 y la 1068.20.201. Entonces vamos a poner aquí esas IP. Ahora, actualmente yo estoy controlando esas instancias con el usuario root. Usted puede tener cualquier otro usuario que tenga permisos de administración o que tenga permisos de sudo en lo que es su instancia personal, ¿no? En esta sección, que es el keypad, si tú habilitaste las instancias con tu SSH personal y tu SSH personal está en tu home, es decir, está en el pad de tu home, o donde debe estar por defecto, no debes poner nada. Pero en este caso, como vamos a utilizar una llave SSH que hemos creado, le vamos a especificar el pad de mi máquina, donde va a estar ese SSH y donde ese K0S CTL va a buscar las llaves. Copiamos lo que es la dirección.
y simplemente copiamos el path que debería coincidir con esa llave. Hasta el momento eso sería todo. Ahora simplemente vamos a hacer la ejecución de lo que es copiar las llaves SSH en nuestro host. Para esto vamos a utilizar SSH copd. Vamos con "-i", le vamos a especificar la llave. En este caso vamos a copiar la llave pública del servidor al servidor. Vamos a conectarnos a través del usuario root a lo que es el controlador de K0SCTL. Y aquí, como menciona, se añadió la llave al host, ¿no? Ahora también lo vamos a hacer para la instancia worker. Y ya está. Ahora, ya tenemos las llaves inyectadas, ya tenemos el manifiesto donde está declarada la configuración de nuestro clúster de Kubernetes. Es decir, vamos a tener dos hosts, vamos a tener un host controller y vamos a tener un host worker. El clúster se va a llamar K0S Cluster, pero podemos ponerle cualquier nombre, no sé. Puede ser K0S Test, sin problema ninguno. El usuario que vamos a crear para administrar el clúster, es decir, el usuario con el cual vamos a administrar la API de Kubernetes, va a ser admin, pero sin problema ninguno podemos cambiarlo al usuario que gustemos, ¿no? Ahora vamos a habilitar nuestro clúster de K0S. Ya vamos a hacer la primera instalación de Kubernetes. Para ello simplemente hacemos K0SCTL, apply, --config, porque en este caso vamos a utilizar la configuración que hemos generado, .llave, y ejecutamos. Ya aquí él se conectó a los hosts y lo que está haciendo es bajarse los binarios que comentaba. K0SCTL es una solución que es un solo binario sencillo en el cual se ejecuta en los hosts y habilita todo lo que es Kubernetes. Ya lo que está es habilitando lo que es la API y los diferentes componentes de Kubernetes en los hosts. De hecho, está esperando a que el servidor responda a la API. Esto puede demorar 2 o 5 minutos. Es relativamente rápido. Le damos unos minuticos que termine. Y ya tenemos nuestro clúster de Kubernetes creado, simplemente muy sencillo, muy rápido. Ahora, para verificar que nuestro clúster de Kubernetes está funcionando correctamente, lo que vamos a hacer es, primero tenemos que crear nuestro kubeconfig. Kubeconfig es el que tiene todas las credenciales necesarias para yo comunicarme con la API de Kubernetes y crear microservicios o consultar algún recurso de Kubernetes. Para ello simplemente vamos a utilizar este comando que nos da la solución. Vamos a especificar la configuración que utilizamos para habilitar el clúster. Y vamos a guardar nuestro fichero. Igual, damos una salida a este comando y la salida va a ser donde vamos a guardar nuestro kubeconfig. En este caso vamos a guardarlo en el mismo directorio en el cual estamos trabajando. Ya, este es el kubeconfig que ha generado K0SCTL. Si vemos aquí está toda la descripción de lo que es el acceso al clúster, lo que son los certificados para comunicarse con la API y demás. Ahora vamos a utilizar, desde nuestra terminal, vamos a utilizar este kubeconfig
para poder acceder a nuestro clúster de Kubernetes. Ahora simplemente ya teniendo kubectl, que es el cliente para administrar, para conectarse a Kubernetes, podemos, podemos verificar, por ejemplo, los nodos. Aquí aún se queda, está esperando. Parece que se está habilitando lo que es el clúster de Kubernetes. Le damos unos minutos para ver si el clúster está haciendo algo internamente para lo que es la habilitación del servicio. A few moments later. Aquí he tenido un pequeño error en el cual he exportado mal lo que es la variable para exportar el clúster de la configuración de kubectl, ¿no? El kubeconf. Exportamos bien lo que es la variable de entorno para el kubeconf y ejecutamos de nuevo kubectl, que es nodo. Y aquí vemos nuestro nodo de K0S habilitado, ¿no? Nuestro clúster de Kubernetes habilitado. Ya en este clúster nosotros podemos lo que es desplegar contenedores o microservicios sin problema ninguno. Está totalmente funcional. Pero, sin embargo, aquí vemos una curiosidad. La curiosidad es que solamente nos muestra un nodo worker, no nos muestra el control plane de Kubernetes. Esto es debido a que K0S se enfoca en lo que es visualizar solamente los nodos de trabajo. Es decir, los controladores no podemos habilitar lo que es cargas de trabajo, pero hay otras configuraciones que podemos hacer para que tanto se visualicen los controladores como podamos ejecutar cargas de trabajo. Ya que esto es una distribución de Kubernetes que también puede utilizarse en IoT, por ejemplo, o en aplicaciones en el borde, Edge, como se les llama, podemos crear controladores de Kubernetes que también puedan recibir cargas de trabajo. Para esto vamos a hacer una pequeña modificación a lo que es la configuración que realizamos anteriormente y vamos a crear unos nuevos servidores para poder habilitar lo que es la visualización de los control planes, como ejecutar cargas de trabajo en ellos. Para esto vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir primero a nuestro promo, vamos a detener las instancias que estamos corriendo actualmente. Vamos a eliminar, ya estas instancias yo había creado anteriormente lo que es un respaldo para esto mismo, nuestro entorno de prueba, ¿no? Vamos a eliminar las instancias. ¿Ok? Y vamos a restaurar las instancias con los respaldos que ya había creado. Tenemos el respaldo para el controlador. Aquí tenemos el respaldo para el worker. Esperamos que termine lo que es el proceso de restauro. La verdad es bien rápido. Termina el controlador y ya terminó el worker. Prácticamente. Ya terminó el worker. Ahora hacemos lo que es el mismo procedimiento. Encendemos las instancias. Esperamos que todavía no ha terminado lo que es la restaura del worker.
Ya terminó la restart worker, lo prendemos, ya encendió de manera correcta. Ahora pasamos a lo que es la creación de los nuevos ficheros de configuración. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear un nuevo QCTL, un nuevo QCTL YAML para poder, poder habilitar los control planes que sean visualmente, que sean visibles desde lo que es desde la consola. Y además vamos a añadirle que puedan recibir cargas de trabajo. Otra característica que vamos a ver también en este otro modo de despliegue es que yo pueda escoger la versión de Kubernetes que deseo desplegar con K0SCTL. Vamos a ver ahora. Ejecutamos K0SCTL, init. Ahora añadimos un nuevo argumento que va a ser K0S y le damos la salida a un nuevo manifiesto. En este caso vamos a llamar K0SCTL1 y nos va a guardar la misma configuración en un llave. Si vemos detenidamente, este K0S, esta configuración es un poquito más extensa, ya que despliega lo que es otras opciones de configuración o más personalización para nuestros clústeres de Kubernetes. Incluso podemos ver lo que es la red interna de los microservicios, e incluso Pod Security Policy, que si gustan en otro video podemos hablar un poquito acerca de esto. En este caso, lo que vamos a crear es lo siguiente. Vamos a tomar la configuración anterior y le vamos a añadir algunas configuraciones personales. Vamos a añadir la configuración del worker, del controller. Vamos a añadir la configuración del worker. Al controlador le vamos a añadir una característica. En este caso, le vamos a decir que ejecute como controlador y a su vez que trabaje como worker. Y en esta sección vamos a añadir la sección version, porque vamos a especificar qué versión de Kubernetes vamos a instalar con K0SCTL. Para esto podemos venir aquí a lo que es el proyecto K0S, desplegamos en los diferentes stacks que tenemos. Y por ejemplo, yo quiero, actualmente está la versión 1.32.1, pero yo quiero, por ejemplo, yo quiero desplegar la versión 1.31.5. Vamos a escoger. Y aquí en version vamos a especificar la versión de Kubernetes. Ya tenemos nuestro YAML. Los cambios son controller va a ser controller y va a ser worker, va a ser visual desde QCTL y el worker va a ser simplemente worker y vamos a instalar una versión específica de Kubernetes, en este caso la 1.31.5. Volvemos a nuestro terminal. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que nuevamente copiar las llaves SSH en nuestro host. Igual, es SSH, copy ID, -i, le pasamos K0S, la llave pública, el usuario con el cual nos vamos a conectar, y el host al cual vamos a copiar nuestra llave SSH. Ya se copió correctamente nuestra llave SSH y hacemos lo mismo para el otro host. Ya se copió correctamente. Ahora vamos a ejecutar nuestro comando de K0SCTL, apply, pero en este caso vamos a aplicarlo al YAML que acabamos de crear, ¿no? Es K0S apply --config K0SCTL1.yaml. Le damos a ejecutar.
Y va a empezar todo el proceso, se va a descargar. Si nos fijamos, el binario que se está descargando es la versión 1.31.5 en vez de ser 1.32 como se descargó anteriormente. Igual, le damos unos minutos para esperar que se habilite lo que es el clúster de Kubernetes. Si vemos aquí en la salida, nos dice que el host donde se está instalando K0SCTL es Debian GNU Linux 12, que es la versión de nuestro host. Damos unos minutos a que termine. Y acaba de terminar. Ahora lo que tenemos que hacer es guardar lo que es el kubeconfig. Y para eso vamos a igualmente utilizando la nueva descripción de nuestro clúster de Kubernetes, vamos a guardar nuestro kubeconfig. Ya yo tengo la variable de entorno del kubeconfig exportada a ese fichero. Ahora simplemente lo que hacemos es kubectl, que es no. Y aquí vemos que se muestra lo que es el controller y el work. Ya tenemos nuestro clúster de Kubernetes con una versión de Kubernetes desplegada. Ya tenemos acceso a la API de Kubernetes, por lo tanto podemos hacer el despliegue de lo que son microservicios, despliegue de deployment, lo que necesitemos. Es un clúster que podemos utilizar en entornos de laboratorio o en entornos productivos sin problema ninguno. Ahora, espero que el video les haya gustado. Si tienen alguna duda o tienen alguna inquietud o quieren profundizar más acerca de K0SCTL, me pueden dejar en los comentarios y podemos ver algunas configuraciones. K0SCTL para la administración de K0S tiene muchas otras funcionalidades. Entre ellas es el que podemos hacer un respaldo de todo lo que es el etcd de nuestro clúster desde la misma herramienta. No necesitamos hacer nuestros propios scripts, sino que K0SCTL nos habilita eso. Pues espero que les haya gustado el video, espero que me dejen aquí en los comentarios si quieren que profundicemos en K0SCTL o en alguna otra tecnología. Podemos hablar de infraestructura, podemos hablar de Kubernetes, podemos hablar de automatización con Ansible, con Terraform, con un conjunto de tecnologías que ya he tenido experiencia de trabajar y que espero que pueda ser de provecho por ustedes en su crecimiento profesional. Muchas gracias.